Hola, bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujer de Libros. El día de hoy les quiero compartir el libro Comunicación sin Fronteras. Descubre poderosas herramientas de la programación neurolingüística para relacionarte exitosamente, de la autora Marta Isabel Pasquel Lozana. Es del grupo editorial Norma. Y Comunicación sin Fronteras no es un libro más de programación neurolingüística. Es un libro que te enseña cómo lograr una auténtica comunicación usando las herramientas que nos ofrece la programación neurolingüística y se convierte en una guía práctica para estudiantes, maestros, amas de casa, ejecutivos, vendedores y muchos otros que anhelan mejorar su calidad de vida y sus resultados al comunicarse consigo mismos y con los demás. Es un libro muy práctico porque te menciona justamente cada una de las herramientas que la programación neurolingüística ha aportado desde su aparición. Y la principal aportación de la programación neurolingüística a la comunicación fue enseñarnos que el mapa no es el territorio. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos una manera muy particular de ver el mundo de acuerdo con nuestras experiencias y que la forma en que cada quien lo percibe definitivamente no es un territorio común, sino la suma de muchas maneras de ver la vida. Asimismo, se denominó a la programación neurolingüística como un modelo poderoso y explícito de la experiencia humana y de la comunicación, al explicarnos que no todas las personas percibimos el mundo de la misma manera, si nos comunicamos igual, pues hay quien fundamentalmente ve, oye o siente lo que ve y lo que dice. Las herramientas que este libro de Comunicación sin Fronteras te ofrece te permitirán convertirte en un sembrador de caminos y puentes de entendimiento a nivel personal, grupal y profesional. Existen varias herramientas y cada ejercicio te va a permitir procesar la información y te permitirá instalar los programas necesarios para poder comunicarte cada vez mejor. Aún sin tener antecedentes de programación neurolingüística, descubrirás que cada día te resulta más fácil y placentero interactuar con los demás y lograr todos tus objetivos de comunicación. Te voy a dar un breve repaso de lo que contiene este libro y cómo está estructurado. En el primer capítulo del libro, Comunicación humana, se define el concepto de comunicación humana y se explica el proceso de la comunicación desde la perspectiva de los teóricos de esta área. En el segundo capítulo, la programación neurolingüística como recurso de mejora en la comunicación, se contextualiza a la comunicación humana y a la programación neurolingüística como un poderoso recurso para describir los principios básicos que rigen una comunicación eficaz y eficiente, y se identifican los diferentes lenguajes que usan las personas al hablar: visual, auditivo o kinestésico, para describir cada una de sus experiencias. El tercer capítulo, la importancia del cambio y la actitud al comunicarnos, nos enfatiza lo importante que resulta contar con una actitud positiva y poderosa antes de entablar cualquier tipo de comunicación y que la flexibilidad para modificar y adecuar nuestro comportamiento a las circunstancias nos dará el éxito en cualquier tipo de interacción que tengamos. Así que descubrirás no solo cómo sostener la congruencia
entre tu lenguaje verbal y no verbal, ya que esto es un conjunto para poder convencer a los demás. Y así ellos analizarán qué valores han de conducir tu intención al comunicarte. En el cuarto capítulo, Formación de estados de recursos, aprenderás cómo establecer y mantener siempre a tu alcance estados de recursos que te ayuden a lograr tus objetivos en el momento de comunicarte o negociar. Asimismo, descubrirás que las creencias que sustentan tu actitud son las responsables del éxito o fracaso a la hora de comunicarte. En este apartado, verás también las técnicas específicas para analizar la estructura de tu comunicación desde diferentes perspectivas. En el quinto capítulo, Más allá de la empatía, te proporcionará las herramientas para sintonizar y guiar la comunicación con los demás. Ser claro en el uso del lenguaje, así como para detectar tus estrategias de decisión y las de las que te rodean. Además, se explicará el uso del lenguaje para obtener la atención, la apertura y aceptación del cliente en cualquier tipo de negociación. Como parte final de esta sección, se remarcará el poder de las palabras en la formación de nuestros estados y creencias. La última parte, Hacia una comunicación sin fronteras, te brindará un resumen de las recomendaciones y técnicas generales del libro, de tal forma que queden integradas en tu inconsciente como una serie de habilidades automáticas y a tu disposición. Como verás, es un temario bastante atractivo y una vez que comienzas a incorporarlo a tu sistema, realmente te va a resultar mucho más fácil aprender a detectar en ti las propias actitudes que rigen tu comunicación y con ello vas a poder distinguir en los demás sus propias actitudes. Y con ello podemos entablar una comunicación más efectiva, porque no solo nos hemos hecho conscientes de cómo nosotros nos relacionamos, sino que prestamos atención a cómo los demás se relacionan con nosotros mismos. Y la comunicación, cuando se lleva a cabo de forma adecuada, confiere poder a los conocimientos y sentimientos de una persona. Es decir, quien sabe comunicarse tiene poder, el poder de influir, de transformar, de sensibilizar, de conmover, de convencer, de explicar, de promover grandes debates, de dejar constancia de su presencia en el mundo. La comunicación eficaz es como una danza. Palabras, tono de voz, gestos, contexto, y todo forma parte del mensaje transmitido. Proceso y contenido, como la música y la danza, están sintonizados en la misma vibración. El secreto de un buen comunicador no es ser interesante, sino estar interesado en lo que dice el otro. Y justamente la autora nos menciona en una parte de su libro cómo nos comunicamos y nos proporciona una página llena de imágenes en las cuales podemos aprender en base al movimiento de los ojos si una persona nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo. Así que no solo te proporciona las herramientas necesarias para que tú mejores tu comunicación, sino que puedas detectar en los demás qué tan cierto o qué tan poco veraz es lo que te están diciendo en base a su lenguaje corporal. Ya que en cuanto a la comunicación con los demás, la programación neurolingüística nos dice que la actitud, es decir, la comunicación no verbal, es el 55% de la comunicación y es la más importante, seguida por el tono de voz,
con un 38% y lo que decimos con un solo 7%. Así que la próxima vez que quieras dar un mensaje efectivo, toma en cuenta que lo más importante es tu actitud al hablar y la congruencia entre tus gestos y el mensaje a proporcionar. Al ser nuestra actitud lo más importante, el mensaje que venga de nuestra alma ha de reflejarse en nuestra fisiología, gestos, tono de voz y la palabra con la misma intensidad y hacia la misma dirección. Y algunos principios de la programación neurolingüística para comunicarnos con excelencia con los demás son los que te voy a comentar a continuación. El primero, la calidad de vida se determina por la calidad de nuestra comunicación. Es un hecho que en la vida no podemos vivir aislados y que en nuestro círculo personal y profesional, la comunicación y las relaciones que establecemos con los demás juegan un papel preponderante para vivir en armonía y lograr nuestras metas. 2. El significado de la comunicación es la respuesta que obtienes. Si nuestra comunicación no es clara y carecemos de una intención y un objetivo en el momento de comunicarnos, no vamos a lograr lo que pretendemos y tampoco seremos comprendidos. 3. Entender nuestras representaciones del mundo, es decir, mapas, y aprender de los mapas de los demás, ya que las personas responden a su mapa del mundo. Todos nacemos y crecemos con ciertas experiencias o filtros acerca de lo que significan las cosas para nosotros. En otras palabras, como la abuela decía, cada quien habla de la feria según le va. No podemos pretender, como dice Grinder, que el mapa sea un territorio común, porque cada persona posee una forma particular de ver el mundo, y la programación neurolingüística nos da las herramientas muy precisas para aprender a identificar los mapas de cada quien, a fin de comprender y enriquecer nuestros propios mapas. El siguiente punto, establecer automáticamente un ambiente de apertura y confianza que facilita la comunicación. Existe una técnica llamada modelaje y rapport, mediante la cual logramos igualar el lenguaje corporal, la voz y comprender la percepción del mundo de los demás, para convertirnos en una multiplicidad de mapas. Asimismo, la programación neurolingüística nos enseña que no todos percibimos igual la información, pues sabemos unas personas que vemos, otras que oímos y otras que sentimos, y en consecuencia existe un lenguaje diferente para contactar a cada tipo de persona, dependiendo de qué canal perceptual predomine en ella. Podemos estar en comunión con los demás dominando estas técnicas. El siguiente punto, precisión al comunicarnos, ya que usamos un lenguaje determinado para obtener respuestas específicas. La programación neurolingüística nos enseña a identificar cómo son las personas con las que estamos hablando y qué canal perceptual predomina en estas, gracias al análisis del uso de los predicados que utilizan y de su lenguaje corporal. Esto es particularmente útil para los maestros y muy efectivo en labores de venta, negociación y liderazgo. Punto número 6. Flexibilidad conductual hasta encontrar el resultado deseado. La programación neurolingüística nos hace reflexionar en los pasos que seguimos para conseguir algo y en que a veces
hay que hacer algo diferente para que el resultado cambie y logremos nuestros objetivos. De esta manera, la flexibilidad se constituye en nuestra varita mágica ante la resistencia al cambio, para convencer a ese cliente o jefe difícil y enfrentar los nuevos retos que nos ofrece la vida cada día. La programación neurolingüística dice que el elemento más flexible es el que controla a los demás. Punto número 7. Analizar cada situación desde diferentes perspectivas para comprenderla y aprovecharla mejor. La programación neurolingüística nos enseña a ponernos en el lugar del otro para entender mejor su perspectiva en una situación de conflicto y también que podemos ponernos en el sitio del juez observador, lo que nos va a dar otras opciones para enfrentar el problema y lograr el ansiado espacio para la solución. El punto número 8, evocar estados de recursos para la solución de problemas o para enfrentar nuevos retos. Evocar significa extraer, traer al presente aquellas situaciones de excelencia que hayamos vivido como un recurso de vida, que nos ayuden a generar nuevas opciones ante los retos personales y profesionales que se nos presentan. La programación neurolingüística no solo nos permite traer estas situaciones al presente, sino anclarlas, es decir, grabarlas en alguna parte de nuestro cuerpo y programar nuestro disco duro hacia experiencias nutrientes de vida. Punto número 9. Aprender a calibrar las señales verbales y no verbales de las personas para determinar sus estados. Las personas estamos comunicándonos todo el tiempo y dando señales verbales y no verbales desde nuestra fisiología, es decir, nuestra postura. Y muchas veces, tan solo cambiando la postura, podemos cambiar nuestro estado. Por ejemplo, de la tristeza a la alegría, porque todo está interconectado con nuestra neurología. Por ejemplo, intenta estar triste mientras escuchas o bailas tu melodía favorita. Trata de recordar experiencias negativas mirando hacia arriba. Deprímete recordando la emoción del nacimiento de tu primer hijo o hija. Necesitamos aprender a calibrar nuestras propias señales verbales y no verbales y lo que significan para empezar a comprender e identificar las señales de los demás, ya que una persona no equivale solamente a un rostro. Y justamente en este libro, la autora te presenta las personalidades que la programación neurolingüística vino a este mundo a enseñarnos. Y la programación neurolingüística se convierte en un modelo poderoso y explícito de la experiencia humana y de la comunicación, al explicarnos que no todas las personas percibimos el mundo de la misma manera, ni nos comunicamos igual, pues existen diferencias en la forma de percibir la información, ya que hay personas que ven, otras que oyen y finalmente las que sienten. Desde luego, lo anterior no significa que porque unas personas perciban la información diferente de otras, las vamos a etiquetar como visuales, auditivas o sensitivas. Este es simplemente un marco de referencia que la programación neurolingüística nos brinda para aprender a crear mejores y más efectivos lazos de relación desde nuestro primer contacto con los demás. Así que te las resumo a continuación. Las personas que ven. Las personas que ven, como su nombre lo indica, el mundo les entra por los ojos. Visualizan todo el tiempo. Son de movimientos rápidos, en su mayoría delgados. Señalan todo el tiempo. Respiran rápido, siempre bien presentados y combinados. Poco afectos al contacto físico y muy ordenados
organizados y limpios. Las personas que oyen. Las personas auditivas, a diferencia de las visuales, son sedentarias, conservadoras y elegantes, muy cerebrales. Escuchan y tratan de entender todo el tiempo. Eligen con cuidado las palabras apropiadas para su discurso. Organizan sus ideas con lógica, son muy sensibles a los ruidos y son en su mayoría de complexión normal. Las personas que sienten. Y finalmente, las personas sensitivas o kinestésicas, como su nombre lo dice. Son las más expresivas, amantes de la comodidad y el buen comer. Siempre están haciendo cosas, impulsivas por naturaleza, de respiración profunda, voz grave y lenta. Todo el tiempo en contacto con sus emociones, y el contacto físico les es muy importante, y en su mayoría son robustas. La clave para darnos cuenta desde que platicas con ellas es escucharlo. ¿Qué predicados o palabras repite más en su conversación? Si estas son de origen visual, auditivo o sensitivo. Y para ello, también te proporciona palabras o expresiones con las cuales tú puedes contestar una vez que identifiques si la persona es visual, auditiva o sensitiva. Te proporciona expresiones que puedes utilizar para poder convertir tu plática en una plática más amena y hacer un rapport con la persona con la que tú estás entablando esa conversación. Y son las siguientes. Expresiones para contestar a una persona visual. Puedo visualizar lo que dices. Veo lo que aparenta ser para ti. Ya veo lo que me quieres decir. Deja ver qué podemos hacer. Enfoquemos las cosas desde otro punto de vista. ¿Qué te pareció la presentación? No aparece ninguna diferencia visible. Y no lo veo bien. Las siguientes son expresiones para contestar a una persona auditiva. Escucho lo que me estás diciendo. Hablemos para arreglar este asunto. Deberíamos platicar más. Me suena razonable. Discutamos el problema. Entiendo cómo suena para ti. Seguro el perro no te dejó dormir por los ladridos. Las siguientes son expresiones para contestar a una persona sensitiva. Puedo sentir tu inquietud. Comprendo que te sientas así. Venga, un abrazo. Animémonos. Me siento bien cerca de ti. Oh, lo siento mucho. Oh, esto no me late. Sé que presientes muchas cosas. Sin duda, estar conscientes de que la suma de muchos mapas o maneras de ver el mundo puede llegar a formar un territorio de entendimiento entre los seres humanos, sus familias y sus organizaciones. Será el primer paso hacia una comunicación sin fronteras y en consecuencia hacia un mundo mejor. Y justamente es la importancia del cambio y la actitud al comunicarnos que influirán en nuestras creencias y nuestros valores. Ya que si no estoy a gusto en mi trabajo porque creo que trabajo mucho, no se me reconoce y me pagan mal, mi actitud general va a ser negativa a todo lo que se relacione con mi trabajo. Asimismo, Robert Dilts elaboró este modelo sencillo de la personalidad y del aprendizaje y divide los niveles de aprendizaje de los seres humanos en 6 niveles: espiritual, identidad, creencias y valores, capacidades, comportamientos o actitudes y entorno. Además, este modelo da un marco para organizar y recoger información, de forma que se puede identificar el mejor lugar
desde dónde intervenir para realizar el cambio deseado, ya que el aprendizaje y los cambios pueden dar desde lugares muy distintos. Cada nivel responde a una pregunta básica que nos ayuda a identificar cómo estamos nosotros y nuestras organizaciones. Por ejemplo, el espiritual, el trascender. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es el sentido más allá de mi propio ser? Identidad, el ser. ¿Quién soy yo? Creencias y valores, el creer y el valer. ¿Por qué y para qué? Capacidades, el lograr. ¿Qué puedo lograr y cómo? Comportamientos o actitudes, el hacer. ¿Qué hago y cómo lo hago? Entorno, el tener. ¿Qué tengo? ¿Cuándo? ¿Dónde y con quién? ¿Cómo es mi medio ambiente? El nivel espiritual, sin duda, guía y modela nuestras vidas y proporciona una base para nuestra existencia. Cualquier cambio en este nivel tiene profundas repercusiones en nuestra manera de ver y asumir la vida. La identidad es el sentido básico de mí mismo, mis valores principales y mi misión en la vida. Las creencias son las diversas ideas propias o heredadas que pensamos que son verdad y que guían nuestros actos. Las creencias pueden ser permisivas o limitativas. Las capacidades se refieren al conjunto de comportamientos, habilidades generales y estrategias que empleamos todos los días. Los comportamientos son las acciones específicas que llevamos a cabo para hacer las cosas. Y el entorno es aquello que nos rodea, a lo que reaccionamos y las demás personas con las que entramos en contacto. Por ello, las creencias seleccionan las capacidades, que a su vez seleccionan los comportamientos o actitudes que constituyen directamente el entorno. Un entorno que nos apoye es importante. Uno hostil puede dificultar cualquier cambio. Asimismo, es difícil hacer un cambio en la identidad o más allá sin que a uno lo apoyen las creencias y capacidades. Por ello, los niveles lógicos son como la columna vertebral de las personas. Deben estar en equilibrio y alineados en todas sus partes para funcionar en armonía. Y un ejercicio muy útil que nos proporciona la autora para expandir nuestros niveles lógicos y que podemos hacer de forma personal es elegir a una persona que admiremos por alguna razón en particular y fijarnos en dónde se mueve, es decir, su entorno, sus conductas, qué hace para lograr los resultados que desea paso a paso, sus capacidades, con qué recursos cuenta para ser como es y qué habilidades tendríamos que desarrollar en nosotros para ser como esa persona. ¿Cuáles son sus creencias y valores? ¿Qué la sostienen y rigen su vida? ¿Cómo se considera a sí misma? ¿Qué también ha podido desarrollar su autoestima? ¿Y cuál considera que es su misión y visión en la vida? Para tener una actitud de excelencia, solo tenemos que descubrir paso a paso lo que hacen esas personas que admiramos y sumar sus estrategias a nuestro mapa. Y la suma de muchos mapas nos hará seres humanos cada vez mejores. Y justamente en este libro nos proporciona técnicas para poder alterar nuestras creencias, esas creencias limitantes y poder lograr lo que nos propongamos. Y para ello solo te voy a compartir uno de los ejercicios de tantos que vienen en este libro, que me pareció muy útil y se llama el ejercicio Haz como si.
Este ejercicio mental consiste en simplemente dejar volar nuestra imaginación, en pensar cómo serían las cosas si hubiera otras circunstancias que hicieran todo posible. Por ejemplo, estos son los pasos. 1. Piensa en algo que quieras conseguir. 2. Piensa y actúa como si ya lo hubieras conseguido. 3. Fíjate muy bien en qué ves, oyes y sientes una vez que lo has conseguido. ¿Cómo es tu fisiología? ¿Respiras, caminas, hablas? ¿Qué tono de voz usas? ¿Hacia dónde miran tus ojos? ¿Y cómo está tu expresión? 4. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de lo que limitaba ahora que ya lo has conseguido? 5. Sueña despierto un rato y disfruta cómo te sientes cuando sabes que haciendo como sí, tu cerebro logra todo lo que se propone y siempre encuentra a tu disposición alternativas y opciones de solución. 6. Vuelve al presente y realiza todos los cambios necesarios para lograr tu objetivo ahora. Y bueno, este es uno de los ejercicios que ella te plantea para poder ser conscientes de nuestras propias creencias y cómo estas creencias influyen directamente en nuestra vida y en lo que nos propongamos hacer. Es un libro muy completo, no te puedo proporcionar todo porque justamente la idea es que conozcas una parte de este libro y puedas conseguirlo y leerlo. Y no solo leerlo, sino aplicar cada uno de los puntos y técnicas que la autora nos proporciona. Y una vez que leas el libro, te darás cuenta de dónde tú te desenvuelves y cómo recibes la información, cuál es la información útil de tu entorno y qué personas influyen en tu identidad y con qué actitudes, comportamientos, capacidades, creencias, valores, la espiritualidad y la visión que corresponden a ese nuevo tú. Y para todo lo anterior, puedes detenerte a pensar qué es lo que te gustaría y te sería útil creer. Y mientras empiezas a creer esto, puedes darte cuenta cómo cambia tu experiencia mientras crees esto. Y te das cuenta de que las nuevas creencias que tú decides tener y ahora tienes, mientras te imaginas en un futuro como si fuera hoy, y te das cuenta de cómo tu vida ha cambiado y seguirá cambiando como resultado de tus nuevas creencias, ahora, en este futuro, te resulta fácil descubrir por qué fue una buena decisión cambiar lo que tú creías por las creencias que tienes en la actualidad. De igual manera, asumirás que obtener buenas negociaciones en cualquier momento o en cualquier contexto implica un ganar-ganar, dentro de un marco de respeto y aceptación para el otro. Serás en todo momento un sembrador de comprensión y de caminos de entendimiento. Entre muchas de las habilidades que ya manejas, sabrás ponerte en el lugar de los demás, entenderlos y sumarás tus mapas a los mapas de los demás para enriquecer tu experiencia, crear territorios comunes y lograr una verdadera comunicación sin fronteras. Y los modelos de lenguaje explicados en este libro te permitirán descubrir la estructura superficial y profunda de lo que dices, y cada vez te harás más consciente de cómo usas y los demás emplean las palabras para describir sus experiencias. Así que te invito a comprar el libro de Comunicación sin Fronteras, Descubre poderosas herramientas de la programación neurolingüística para relacionarte exitosamente, de Marta Isabel Pasquel Lozana, del grupo editorial Norma. Espero que te haya sido útil y agradable este capítulo de Mujer de Libros y te espero en el siguiente capítulo. Bye. Gracias por escucharme.
Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.